fieles pueden entrar a la plaza y rodearla. Los fieles que venían a la procesión pueden entrar en la plaza y rodearla. Aquí despedimos la procesión de Santa Rosalía. Rezamos la oración que en este pueblo hemos rezado desde hace muchos años, muchos. Ya la tenía don Ramón y es la oración que aparece en las estampitas de la devoción a Santa Rosalía. Gloriosa Virgen y Anacoreta, los tenéis en el folleto de la misa. Si queréis rezar conmigo podéis. Gloriosa Virgen y Anacoreta, Santa Rosalía, que habiendo determinado vivir solitaria y penitente en la espesura de los montes por amor a Jesucristo, os mantuvisteis firme y constante, animada de la divina gracia, a continuar hasta la muerte en la soledad de Quisquinia, sin que jamás os vencieran, a pesar de toda su fuerza, el mundo, el demonio y la carne. En premio merecisteis ser coronada por Jesús con una preciosa guirnalda de fragantes rosas. Os suplicamos, amantísima protectora nuestra, empleéis vuestra intercesión para conseguir la gracia de resistir al enemigo y apartarnos del mal, perseverando así hasta el fin de la vida. Alcanzadnos de la bondad de Dios el favor que os pedimos, si es para su gloria y bien de nuestras almas. Amén. Ruega por nosotros, gloriosísima Santa Rosalía. Y ahora la despedimos con un gran aplauso a todos. Y mientras don Julián, que está presidiendo esta Eucaristía, va a despedirse de las autoridades civiles que han representado al pueblo en esta procesión, todavía nos queda mañana para vernos en la procesión del Carmen. Recordad que es la misa a las 7 y después la procesión del mar. Pero ahora la imagen va a entrar, nosotros nos despedimos todos aquí. Todavía cuando entre el coro parroquial volverá a cantar el himno a Santa Rosalía, pero ya dentro del templo. Pero mientras tanto nosotros nos despedimos aquí hasta esta noche a las 10 en punto, cuando bajemos la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que será la protagonista del último día de las fiestas patronales. A todos gracias por vuestra cooperación, por vuestra piedad, por vuestra devoción. A todos los que han colaborado en estas fiestas, a los gaiteros, a la agrupación musical que está allí a nuestra izquierda, a la banda de música que está allá al fondo, que no he podido verla, que está tan lejos allá, a los cargadores, al estandarte, a los monaguillos, y no sé si me quedan más, todos los que han detrás de bambalinas preparan y trabajan fuerte para preparar estas cosas, a los miembros del ayuntamiento que son los que están aquí preparando altar, etcétera, Uxía y compañía, nuestro agradecimiento. No veo aquí a nuestro... Así está. Entonces nada, pues el señor arzobispo ahora va a saludar al señor alcalde, bajamos, mientras tanto nosotros nos metemos adentro, ¿vale? Un gran aplauso a nuestra amadísima Rosalía.